Bueno, continuando con las distribuciones de probabilidad, ahora toca la distribución de probabilidad de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta, seguimos con discretas. Esta distribución de probabilidad, como lo acabo de mencionar, se trata de una variable aleatoria discreta y lo que hace es medir la probabilidad de que un evento suceda k veces en una determinada longitud de tiempo o espacio. Es decir, lo que va a medir la distribución de probabilidad de Poisson es medir la probabilidad de que un evento suceda k veces en una determinada longitud de tiempo. No sé, puede ser una hora, un minuto, etcétera, o en una determinada longitud de espacio, es decir, puede ser que sucedan k eventos en 3 metros, en 8 galones de agua, por ejemplo. Algo aquí tiene que ver con longitud, ya sea lineal, de área, bidimensional, volumétrica, etc. A grandes rasgos, esta es la definición de una distribución de probabilidad de Poisson y de lo que se trata. Bien, hay una relación, una fórmula, como le llaman en general los estudiantes, aunque es una relación que se demuestra pero está fuera del alcance de este curso. La relación es la siguiente: para medir esta probabilidad, voy a poner aquí probabilidad de que sucedan k eventos va a ser igual a mu, ahorita explico lo que es mu, elevado a la k por e elevado a la mu entre k factorial. Como lo comenté hace un instante, k es el número de eventos que van a suceder, mu es la media que ustedes conocen, mu es la media, e es el número exponencial, 2.71, etcétera, el número racional e de Euler. Mu, como les comenté, es la media. Es una relación muy simple la que vemos aquí. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que uso mucho en el laboratorio donde yo trabajo es el siguiente ejemplo. Aquí lo voy a poner. Ejemplo. Hay un contador que se llama Geiger, que es para detectar partículas ionizantes. En resumen, para detectar radiación. Es un tubo así, a grandes rasgos. Voy a dibujar un tubo. Ahí está. Se usa mucho en electrónica este tipo de distribución. Es un dispositivo electrónico. Es un tubo que está conectado aquí a un amplificador. Del amplificador manda una señal a un contador, etcétera. Y por acá están entrando partículas ionizantes. Es una partícula ionizante, partículas alfa, partículas beta, partículas gamma, etcétera. Entonces lo que quiero es detectar radiación. Si yo lo que quiero es detectar radiación, por esta ventana que está aquí, pasa cierta cantidad de partículas ionizantes, es decir, aquí va una, aquí va otra, etcétera. Y yo voy a sacar un promedio mu, de la cantidad de partículas ionizantes que están entrando por esta ventana. Voy a plantearlo de la siguiente forma. En un experimento de radiación,
Se utiliza un detector de partículas, se utiliza un detector Geiger, como el que dibujé, de partículas ionizantes. Se sabe que por su ventana, esta es la ventana, por su ventana entra en promedio 4 partículas ionizantes, 4 partículas ionizantes por segundo. Por segundo es por milisegundo, si no me equivoco. Por milisegundo. Son partículas muy pequeñas, pasan muchas en un determinado de tiempo muy pequeño. Entonces, aquí poniéndolo, son 4 partículas ionizantes por milisegundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Probabilidad de que entren 6 partículas al contador Geiger, al contador o detector Geiger, contador o detector es lo mismo, contador, en un milisegundo. Ok, en la siguiente página resuelvo el problema. Ok, utilizando la fórmula que conocemos ya vista en la página anterior, que es P de XQ, voy a poner P de XQ, X igual a K, perdón, aquí va a ser E a la menos mu, por mu a la K, entre K factorial. Tomando en cuenta el problema, mu en este caso ya no nos da el problema. Aquí están entrando en promedio, la media me la está dando 4 partículas ionizantes en un milisegundo. Entonces eso va a ser mu. 4. ¿Qué sería K? Lo que me está pidiendo aquí K es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 al contador en un milisegundo? Eso es K. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Si yo sustituyo, me va a quedar X igual a K, que es igual a 6. La probabilidad de que entren 6 partículas en un milisegundo va a ser E a la menos mu, que es E a la menos 4, mu, que es 4 a la 6, entre 6 factorial. Si yo hago todos esos cálculos metiéndolos con cuidado a la calculadora, me va a dar un numerito. Este numerito va a ser 0.1042. Esa es la probabilidad de que entren 6 partículas en un milisegundo. Como vemos, es pequeña. Ahora voy a variar un poco el problema. Voy a poner otro ejemplo. El siguiente ejemplo, voy a poner aquí una línea. Ejemplo 2. Antes de pasar al siguiente ejemplo, si yo cambio aquí la longitud de tiempo en la cual estoy midiendo, aquí son 4 partículas ionizantes en un milisegundo, aquí son 6 partículas ionizantes en un milisegundo, eso no influye para el siguiente milisegundo cuántas partículas van a entrar. Es decir,
El promedio, recuerden, en promedio aquí están entrando 4, pero pueden entrar 3 en un milisegundo. El promedio nada más nos da una idea. Están entrando 4 partículas ionizantes, pero pueden ser que entren, es poco probable. Si 6, la probabilidad de que entren 6 en un milisegundo es 0.10, ya se imaginarán si yo digo a ver que entren 80 en un milisegundo, pues va a ser una probabilidad ínfima, pero en un milisegundo. Pero puede ser que al siguiente milisegundo entre otra cantidad de partículas ionizantes que no necesariamente va a ser esta o esta. Puede ser que en el siguiente milisegundo entren una nada más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de intervalo de tiempo a otro intervalo de tiempo disyunto, es decir, que no se intersectan, son independientes la cantidad de eventos que van a suceder. Es decir, en un milisegundo pueden entrar 4, en el siguiente pueden entrar 10. Recuerden que estamos hablando de algo de un razonamiento probabilístico, no determinístico. El mu aquí nos está dando una idea nada más. Para sacar este promedio, obviamente alguien en el laboratorio pues estuvo mucho tiempo midiendo varias muestras, es decir, en un milisegundo captó 4, en otro milisegundo sacó 10, en otro milisegundo sacó 20 y sacó un promedio de un montón de muestras de este experimento y en promedio le dio 4. Pero quiero que vean que de un intervalo de tiempo a otro son independientes. Eso es bien importante. En un milisegundo van a entrar una cantidad y en otro milisegundo puede entrar la misma cantidad, pero no necesariamente. Son independientes. Esa es una característica de algo que se llama, dentro de este tipo de distribución, se llama proceso de Poisson. Ahora, siguiendo con, después de estos conceptos, siguiendo con otro ejemplo, dice, otro ejemplo es a un contador siguiendo con electrónica de pulsos electrónicos llegan estos pulsos a un ritmo en promedio de 6 pulsos por minuto. Eso es en promedio. Ahora, dice determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 minutos se reciban al menos ojo con esto, al menos una pulsación. Es decir, debe de recibir al menos. Cuando aparece esta palabrita, al menos, quiere decir que puede recibir una o más. Entonces lo que me están pidiendo calcular es lo siguiente. La probabilidad de x mayor o igual a 1. Regresando a los conceptos básicos de probabilidad, nosotros sabemos lo siguiente, haciendo un paréntesis, hay una probabilidad total, entonces la probabilidad total va a ser probabilidad de 0 más la probabilidad de x mayor o igual a 1. Esto siempre va a ser 1, la suma de todas las probabilidades. ¿Por qué? Porque esto va a ser la probabilidad de que lleguen 0 pulsos, de que llegue un pulso, de que lleguen 2 pulsos, de que lleguen 3 pulsos, bla, bla, bla. Eso siempre me va a dar 1. Obviamente, conforme
intuitivamente puedo pensar que la probabilidad de que llegue un número grande de pulsos es muy ínfima, casi despreciable. Entonces, fijándome en esta relación, lo que me piden es esto, lo cual es un poco difícil. Entonces, ¿qué hago? Paso esto restando para acá. Me va a quedar lo siguiente: facilitarme la vida. La probabilidad de que llegue al menos un pulso va a ser igual a la probabilidad total menos la probabilidad de que no llegue ningún pulso. Y tan de que no llegue ningún pulso. Ahí está. En la siguiente página vamos a calcular eso. Pero ¿qué es esto? ¿Qué sería la probabilidad de que no llegue ningún pulso? Remitiéndonos a la fórmula, eso sería e a la mu por mu a la 0 entre 0 factorial. Este 0 corresponde con este y este de acá arriba de la mu. La pregunta, ¿qué es? Aquí es factorial. ¿Qué es mu en este caso? ¿Qué es mu? Regresándonos al problema, dice: a un contador de pulsos electrónicos llegan estos pulsos a un ritmo de 6 por minuto. Aquí estoy, de 6 por minuto. Determinar la probabilidad en un intervalo de medio minuto de que se reciban al menos una pulsación. Determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 minutos, medio minuto, se reciban al menos una pulsación. Entonces, si aquí es 0.5 minutos, si en un minuto recibe 6 pulsos, ¿cuántos va a recibir en medio minuto? Pues 3. Ah, muy bien. Entonces, esto de aquí, mu, va a ser 3. Ya le quito los signos de interrogación. Tengan cuidado con eso. Esto es 3. Sustituyendo, esto va a ser la probabilidad de que no llegue ni un pulso, va a ser e a la menos 3, 3 a la 0 entre 0 factorial. Esto es igual a e a la menos 3, 3 a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. Entonces es este numerito. El cual, si yo hago los cálculos pertinentes, yo estoy buscando esto desde un principio, ¿no? La probabilidad de que llegue al menos un pulso, pueden llegar más. Como la deducción anterior me decía que era esto, me va a quedar así, me va a quedar 1 menos e a la menos 3. Lo cual al final me va a dar un total de 0.950. Es decir, la probabilidad de que al menos llegue un pulso o más, pueden llegar 2, es 0.950. Es muy alta. Procedo a dejarles un ejemplo. Gracias.